Hola a todos los integrantes de la pastoral de la parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Bienvenidos a este taller de sanación interior. Gracias por elegir este taller. Es un taller importantísimo. Creo que todos deberíamos vivirlo alguna vez en la vida. La mayoría de equipos lo escogió, entonces sean muy bienvenidos y aprovechenlo muchísimo. Mi nombre es Alexandra Guzmán. Algunos de ustedes me reconocerán, soy psicóloga de la Universidad Nacional, me dedico a la psicología clínica y, y mi enfoque es precisamente este, la sanación interior. Pertenezco al EPEM y junto con mi esposo somos los coordinadores de la pastoral familiar. Entonces, bienvenidos. Bueno, para empezar vamos a invocar al Espíritu Santo para vivir en plenitud este taller y sacarle el mayor provecho posible. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué es la sanación interior? Me parece importante aclararlo porque algunas personas de los equipos estaban confundiéndolo un poco con liberación. Entonces, no, bueno, la sanación interior es un enfoque católico que busca sanar las heridas emocionales, principalmente de la infancia, pero pues heridas en general, en cualquier etapa de la vida, pero desde un enfoque católico, o sea, un enfoque que reconoce que el ser humano es bio, psico, espiritual, es cuerpo, alma y espíritu. Por su parte, la liberación ya es un proceso más de tipo espiritual y busca liberar de cualquier influencia demoníaca. En eso difiere con la sanación interior. Es un proceso más de tipo espiritual, la sanación interior es un proceso más de tipo psicológico, psicoespiritual. Bueno, entonces, para entender qué es la sanación interior, debemos entender cómo fue que nos dejó heridos el pecado. Entonces vamos a mirar un poco cómo fue que nos dejó heridos el pecado original. Romanos 6:23 nos dice que el pecado es el origen de todo sufrimiento. El pecado original es el origen de todo sufrimiento. El catecismo, a partir del numeral 404, nos dice que el pecado original es contraído, no cometido. No es que lo hiciéramos nosotros. Es un estado, no un acto. Como les digo, no es algo que hayamos hecho nosotros, sino que es un estado mm, de estar heridos. Es una naturaleza herida, heredamos una naturaleza herida. Em, Además, pues el pecado original es el origen de todo mal, es decir, es el origen del pecado actual, porque al tener una naturaleza herida, tendemos al pecado. ¿Qué pasó? Cristo nos redimió en la cruz. Él vino a redimirnos, a salvarnos, pero las consecuencias de ese pecado original permanecen, es decir, la tendencia al pecado permanece y contra eso tenemos que luchar toda nuestra vida. ¿Cuáles son entonces esas heridas que podemos tener? ¿Cuáles son esas heridas emocionales con las que todos tenemos que lidiar? Esas heridas emocionales pueden ser por agresión, por abandono o por abuso sexual. Heridas por agresión. Puede ser heridas físicas o psicológicas o verbales. Por ejemplo, golpes, insultos, groserías, peleas de los padres o peleas entre los padres y los hermanos o peleas entre los padres y nosotros mismos. Todas esas son heridas por agresión. Que el papá llegara borracho a pegarle a la mamá o al revés, que la mamá llegara a pegarle al papá, a pegarle a los hijos. Bueno,
Todas esas son heridas por agresión. Todos los insultos, las faltas de comprensión, todo eso es agresión. Heridas por abandono. También puede ser físico o puede ser un abandono emocional. Por ejemplo, abandono por muerte, padres que murieron en la infancia o adolescencia nuestra, eh, padres que dejaron el hogar, padres o madres ausentes. Eh, por ejemplo, el haber estado en incubadora es una herida por abandono porque justo en el momento en el que ibas a, en el que más necesitabas a tu mamá sobre todo, estabas en una incubadora solo, abandonado, aunque no fuera pues por maldad de los padres ni nada de eso, pero, pero el niño se siente solo. Bueno, otra forma de abandono, padres ausentes emocionalmente, o sea, que están, pero es como si no estuvieran. Eh, Padres que no representaban un apoyo y cuando uno lo necesitaba uno no podía recurrir a ellos. Eh, También en las heridas por abandono entran el caso de los niños adoptados, niños que fueron abandonados para darlos en adopción. Esa herida queda, por más de que estos niños hayan sido adoptados inmediatamente, la herida de abandono queda. Y bueno, heridas por abuso sexual, manoseos en la infancia o adolescencia, sean consentidos o no consentidos. He tenido muchísimos casos de personas que sufrieron esto, manoseos en la infancia o incluso relaciones sexuales en la infancia, pero que no lo consideran como un abuso sexual porque fue consentido, pero es un abuso sexual por el solo hecho de haber sido en la infancia y adolescencia, porque eh, era una situación que estaba más allá de lo que, de lo que un niño puede comprender. Un niño no dimensiona la trascendencia de esos actos. Su cerebro no está desarrollado, su espiritualidad no está desarrollada como para entender este tipo de cosas. Em, entonces, consentidas o no consentidas es un abuso sexual. Lo mismo pasa con la pornografía, sobre todo en la infancia y adolescencia, porque básicamente atenta contra la pureza. Va muy ligada a la masturbación, entonces es como una especie de autoabuso sexual. Eh, y como les digo, sobre todo si se dio desde la infancia. La exposición a pornografía cuenta como abuso sexual. Y obviamente, pues ya violación como tal también es abuso sexual. También heridas por aborto entran como abuso sexual. eh, si, si es participado en aborto, entra como una herida de abuso sexual. Bueno, esas son las heridas emocionales. Hay otros tipos de heridas. Están las heridas intergeneracionales. Aquí entra más a actuar la oración de liberación, para liberarse de cualquier cadena heredada, eh, pues todas esas cadenas que vemos en las familias, eh, esas familias que, por ejemplo, todos son alcohólicos o todos lujuriosos o todos con unos rencores y una ira, eh, o todos adictos al consumo de sustancias psicoactivas, mm, o todos con cáncer, o todos con diabetes, todos con hipertensión. Todas esas son cadenas generacionales que se pueden cortar con una buena oración de liberación y obviamente también con un buen proceso de sanación interior para cortar con esas cadenas, para que sea uno quien corte esa cadena y ya no se siga reproduciendo a las generaciones siguientes. Heridas espirituales, estas son otras que también se sanan con un buen proceso de liberación. Rencores, maldiciones, por ejemplo,
Estas mamás que le dicen a su hijo, ay, es que este niño no sirve para nada, y uno lo ve de adulto y efectivamente no sirve para nada. ¿Pero por qué? Porque mamá lo dijo. O esas mamás o papás que le dicen a sus hijos, no, es que este niño es un bruto para las matemáticas, no, eso no es para él. Y efectivamente es muy malo para las matemáticas, pero no porque sea malo, no porque no pueda, sino porque mamá lo dijo. Entonces, todas esas maldiciones hay que cortarlas. Y obviamente en estas series espirituales entra todo lo que sea ocultismo, astrología, adivinación, cartas, tarot, ouija, reiki, yoga, eh, bueno, todo lo que tenga que ver con prácticas ocultistas y nueva era genera unas contaminaciones espirituales fuertísimas. eh, Se sanan con liberación, en algunos casos con un exorcismo. Eh, bueno, ¿qué hacemos entonces nosotros con esas heridas? Lo que nosotros hacemos normalmente es buscar falsos alivios. Y normalmente esos falsos alivios son pecados. ¿Cómo aliviamos esas heridas? Con promiscuidad, dependencias afectivas, consumo de sustancias psicoactivas, consumo de alcohol y demás adicciones que nos aíslan de la realidad, que nos hacen olvidar la realidad, que nos hacen sentir bien temporalmente, eh, para después volvernos a dejar en la inmunda, literalmente. Se calma un ratico el dolor para después volver al mismo dolor o uno más fuerte. Desviaciones sexuales, homosexualidad, bisexualidad, etcétera. Eh, Comida, exceso de comida. He tenido la oportunidad de atender personas con trastornos alimenticios, obesidad, bulimia, y todo es porque tienen bastantes heridas con respecto a su propio cuerpo, a su autoimagen, por problemas también con sus padres, principalmente. Otro falso alivio, rituales. Por ejemplo, tuve un caso de una chica que todo el tiempo debía estarse echando antibacterial, pero de una manera obsesiva. Cualquier cosita, medio la tocaban y tenía que echarse antibacterial. Cuando logramos sanar ese ritual, o sea, que ya dejara de echarse antibacterial y que se deshiciera del montón de antibacteriales que tenía en la casa, empezó fue a rascarse la cara, a crearse costras en la cara. Ese fue otro ritual que también tuvimos que trabajar y ya pues gracias a Dios no lo tiene. Otro falso alivio, el control, la necesidad de control. Todos conocemos personas súper controladoras que todo lo quieren tener bajo sus manos, quieren controlar absolutamente todo. ¿Y qué pasa con esto? Pues que entre más quieras tener el control, más lo pierdes. Entonces, el exceso de control tampoco funciona, aunque da una ilusión de tener bajo control las cosas, aunque suene redundante, pero eso lo es una ilusión. Eh, Otros falsos alivios, el dinero, las cosas materiales, la realización laboral, sobre todo en las mujeres se da mucho. Ahora el querer realizarse laboralmente, pero de una manera también obsesiva, querer ser la mejor y eh, la mejor en todo, destacarse en todo. Eso tampoco es sano. Otros falsos alivios, el maltrato y la manipulación. Las personas que para sentirse bien, para aliviar las heridas, de pronto los complejos de inferioridad que tienen, las carencias afectivas, entonces maltratan a otras personas, eh, le gritan a todo el mundo, a todos los tratan súper mal. Esas personas que eh, siempre responden con una ira, o personas pues que manipulan a nosotros para que hagan todo lo que ellos quieren, para que no los dejen, mm, bueno, que se aprovechan de los demás.
para lograr todo lo que ellos quieren, que hacen sentir mal a los demás para lograr lo que quieren. El externalismo es otro falso alivio, o sea, el de estar buscando siempre los culpables afuera. Siempre los otros son los culpables, siempre. Y lo he visto mucho en personas que creen que les han hecho brujería. Me han llegado muchos casos así, donde las personas creen que les han hecho brujería y son personas donde uno mira y en realidad todo en su vida se lo atribuyen a ellos. Todo fracaso en su vida se lo atribuyen a esa supuesta persona que le está haciendo brujería. Es que a mí me va mal en el trabajo porque me están haciendo brujería, mi negocio no prospera por eso, eh, no consigo pareja por eso, me tienen la vida acabada, es que todo me sale mal es por ellos y no he podido avanzar y se me están pasando los años sin haber logrado nada porque me están haciendo brujería y todo es la brujería y la brujería y ellos nada, nada. Ellos no son culpables ni responsables por nada. Em, Otros falsos alivios, el ocultismo. Muchísimas personas que recurren a todo tipo de ocultismo para, ya sea para amarrar al otro, para que el otro no se les vaya, para conseguir un trabajo, para conocer el futuro. eh, bueno, en fin. Otro falso alivio, la incapacidad de sentir arrepentimiento. Personas que pecan, acaban a los demás y como si nada. Ni el más leve arrepentimiento, nada, ningún sentimiento de culpabilidad, ningún remordimiento, sin importar cuánto daño le hayan hecho a los demás. Y la incapacidad de tomar decisiones, otro falso alivio. Conocí el caso de una persona eh, que llegó al servicio de atención psicológica de mi universidad buscando ayuda psicológica porque esta persona era un hombre, tenía un programa de computador que tomaba todas las decisiones por él. El programa siempre le decía qué hacer. Y este señor no hacía absolutamente nada sin consultarle al programa. Nada, todo lo tenía que consultar, hasta para tener novia le consultaba al programa. Este programa en algún punto le dijo, no te puedo ayudar más, busca ayuda psicológica. Este señor llegó al servicio de atención psicológica de mi universidad precisamente porque el programa se lo dijo, que buscar ayuda psicológica. Entonces es eso, la incapacidad de tomar decisiones, como el programa ya no tomaba decisiones por él, él fue a donde un psicólogo que siguiera tomando las decisiones por él. Bueno, etcétera, un largo etcétera en este tema de los falsos alivios. Cada persona tiene su manera de aliviar sus dolores, la mayoría de veces con pecado, con cosas que le lastiman mucho más. Pero estos son pues los más comunes, por eso los puse acá. Bueno, entonces, ¿qué hacemos para sanar de verdad? Que no sea un simple alivio, sino para sanar de raíz. Eh, ¿De dónde viene la sanación? La sanación viene del perdón. Todos conocemos pues las citas bíblicas típicas sobre el perdón, la del Evangelio en el que Jesús dice que se debe perdonar 70 veces 7. Acá hay otra de Proverbios 28:13. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Mateo 6:14-15. Si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Bueno, citas bíblicas sobre el perdón hay todas las que ustedes quieran. No me voy a detener mucho en eso porque creo que en general se nos ha hecho mucho énfasis a lo largo de toda nuestra vida espiritual en eso. Pero sí quería resaltar, de allí viene la sanación del perdón. Pero ¿qué pasa? Vienen diferentes actitudes ante este tema. Puse aquí también las más comunes.
Por ejemplo, perdono, pero no olvido. Creo que todos hemos escuchado hasta el cansancio esa frase, que de por sí está bastante equivocada, porque es que perdonar no significa olvidar, no es lo mismo, no es lo mismo. Ni olvidar significa haber perdonado. Hay personas que olvidan las cosas, pero fue simplemente eso que se les olvidó y cuando lo recuerdan otra vez el rencor. Entonces olvidar no significa haber perdonado. Y perdonar no significa olvidar, porque es que no somos robots que se pueden sacar como una USB, una memoria, y ya ahí quedó eliminado eso. No, no somos robots. Somos seres humanos y no tenemos por qué olvidar las cosas. Y bueno, el otro tema con esta frase es que suele ocultar en general una gran soberbia. Es perdono, pero no olvido, o sea, detrás hay una gran soberbia y hay en realidad una falta de perdón. Es mentira que hayan perdonado cuando sueltan esta frase, normalmente. Otra frase, otra actitud que se tiene frente al perdón. Que lo perdone Dios porque yo no. También una actitud totalmente soberbia, eh, que viene obviamente de un gran dolor. Esta frase se le escucha sobre todo a personas que de pronto han perdido, les han matado a sus hijos o algo así. Son dolores bastante fuertes y difíciles. Eh, pero pues esta es una actitud bastante equivocada frente a eso. Sin, sin desmeritar, pues, o sea, sin desvirtuar ese dolor tan fuerte que pueda estar sintiendo esa persona. Otra actitud, no perdono, es injusto. La he escuchado también muchísimo en mis pacientes, se niegan totalmente a perdonar porque creen que es injusto perdonar, que esa persona no lo merece. ¿Qué pasa? Que esto viene de una justicia mal entendida. Nosotros todavía tenemos muy marcado el ojo por ojo, diente por diente, pero esa no es la justicia de Dios, esa es la justicia humana. Si lo miramos desde el lado humano, claro, perdonar es injusto porque el otro no se lo merece, pero es que esa no es la lógica de Dios. La justicia de Dios es esta. Nosotros debemos perdonar porque es que Él nos perdonó lo imperdonable. Nosotros tampoco lo merecíamos, no lo merecíamos, era injusto, entre comillas, perdonarnos y aún así Dios lo hizo. Nos perdonó lo imperdonable. Y su justicia es pedirnos eso, que también perdonemos lo imperdonable, que perdonemos al otro que nos ha hecho faltas mucho más leves de las que nosotros le hicimos a Dios. Esa es la justicia de Dios. No perdonamos porque el otro se lo merezca, sino porque Él nos perdonó a nosotros, aunque no lo mereciera. Otra actitud, pasado pisado. Esas personas que creen que hay que dejar el pasado atrás sin más y jamás volverlo a hablar en la vida y no volver al pasado por nada del mundo. Esto tiene algo de verdad y algo de equivocado. O sea, algo de correcto y algo de equivocado. Es verdad que uno no puede estar volviendo al pasado todo el tiempo y hablando de las mismas cosas una y otra vez, pero no es verdad que hay que dejar el pasado atrás sin más. O sea, dejarlo atrás y listo y nunca se volvió a hablar del tema, no. ¿Por qué? Porque se está dejando atrás un pasado dañado, un pasado herido. Las cosas primero hay que hablarlas, hay que solucionarlas, hay que sanarlas y una vez sanadas, ahí sí se pueden dejar atrás. Pero uno no puede pretender dejar atrás cosas que nunca se han hablado con el otro y muchísimo menos pretender que el otro deje las cosas atrás sin más. Las personas que toman esta actitud quieren que, que los demás también tomen en esta actitud y no. Resulta que el otro sí necesitaba hablar las cosas, el otro sí necesitaba remover un poquito el pasado para poder sanarlo y las personas con esta actitud de pasado pisado no se lo permiten porque no quieren hablar del pasado. Entonces, ojo con eso. El pasado sí, atrás, pero sano, no dañado, no herido.
Una vez ella sanado, ahí sí lo puedes dejar atrás. Ahora vienen las actitudes correctas. Sí, decido perdonar. Decido. Es decir, es una decisión, no un sentimiento. Esa es la actitud correcta y la ideal, la que lleva a la verdadera sanación. Ahora, hay otra que también es correcta, que reconoce que no es fácil. Y es, quiero perdonar, pero no sé cómo. O quiero perdonar, pero no puedo. Bueno, sí se puede, pero lo importante es que está el deseo de perdonar, ese quiero perdonar. Entonces, para poder perdonar es importante aclarar que el perdón es diferente de la reconciliación. El perdón nunca es soportar la indignidad. Nosotros somos hijos de Dios, somos seres dignos. Dios nos hizo dignos. Entonces, perdonar jamás es seguir soportando la indignidad, una situación indigna, un trato indigno. Perdonar para nosotros los católicos es obligatorio, no es opcional. Nosotros tenemos que perdonar siempre, siempre. Pero, pero, reconciliarse sí es opcional. El hecho de haber perdonado no significa, no nos obliga a reconciliar. Sobre todo, sobre todo en casos, estos son los casos donde en los que podemos hacer como mejor discernimiento de cuándo no deberíamos reconciliarnos. Y es en riesgo, en casos de riesgo moral o físico. Es decir, la otra persona nos va a hacer pecar, eso es un riesgo moral, o nos va a seguir humillando, nos va a seguir manipulando, nos va a seguir maltratando en general, o riesgo físico, me va a matar, me va a pegar, cosas así, donde la vida de pronto está en riesgo, la integridad física está en riesgo. En estos casos, perdonar es obligatorio, reconciliarse es opcional. Un caso especial es en el matrimonio. En el matrimonio sin nada que hacer. Uno no puede decir como, ay, no, pues perdona, pero no me reconcilio. No, en el matrimonio eso sí no es opcional. A menos de que haya estos riesgos, riesgo moral o físico. Riesgo que el otro me va a pegar, mi pareja me va a pegar o me va a matar, o, o es una persona tan promiscua, tan infiel, que me puede prender una enfermedad de transmisión sexual o alguna cosa así donde el cuerpo o el alma están en riesgo. Para este caso, la Iglesia permite la separación de cuerpos y en algunos casos es necesario. No es un divorcio, esta pareja se sigue debiendo toda la fidelidad, sus votos continúan firmes, se deben toda la fidelidad, pero viven separados. ¿Por qué? Porque alguno de los dos o los dos están en riesgo, o los hijos están en riesgo. Entonces, ese es un caso especial, el caso es de los matrimonios que de pronto tienen alguno de estos problemas. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Enfermedades físicas y psicológicas. Por ejemplo, tuve el caso de una persona, una paciente que eh, venía con una fisura en el colon, tenía programada su cirugía eh, y bueno, pues nosotros trabajamos la terapia como siempre la hago, trabajamos todo el tema del perdón. El día que llegamos al perdón con su propio esposo, eh, ella lloró, se desahogó todo lo que tenía por dentro, aunque ese no era su motivo de consulta. Ella no creía que tuviera nada en contra de su esposo, pero ese día pudo desahogarse, sacarlo todo, sanar todo eso. Y a la sesión siguiente llegó diciéndome que no tenía dolor en el colon, nada, no sentía nada, se sentía perfectamente bien.
Con el tiempo, pues le pedí que fuera a hacerse exámenes médicos para confirmar si realmente había una sanación, para no ser tampoco irresponsables, eh, pues de creer que hubo una sanación y resulta que no. Entonces le pedí que se hiciera todos los exámenes para comprobarlo y efectivamente ya no tenía nada. No fue necesaria su cirugía, nada. Fue solamente perdonar a su esposo. Ese es el caso de sanación física eh, como consecuencia de haber perdonado, más claro que he visto en mi consulta. Y bueno, enfermedades psicológicas, otras consecuencias de no perdonar. Por ejemplo, trastornos alimenticios, fobias, trastornos de ansiedad, depresión, ira, mm, bueno, todo tipo de trastornos psicológicos. Em, Otras consecuencias de no perdonar, cadenas generacionales, cadenas que se transmiten donde toda la familia odia a niveles extremos. O bueno, todo tipo de cadenas generacionales se transmiten como consecuencias de no perdonar. Eh, Otra consecuencia, la ausencia de paz y de felicidad. Obviamente una persona que no perdona, pues no tiene paz en ningún momento. Cualquier cosa le daña el día, todo el tiempo vive a la defensiva, con rencores, con rabia, y nunca va a tener una verdadera paz ni una verdadera felicidad. Otras consecuencias, más pecado. Las consecuencias de no perdonar son más pecado, soberbia. Pues puse aquí los pecados capitales porque pues de ellos se desprenden todos los demás. Soberbia, envidia, avaricia, ira, lujuria, gula y pereza. Acá hay una particularidad, la he visto en varias personas, la he notado mucho y es que la ira y la lujuria suelen ir juntas. No sé por qué pasa eso, pero cuando uno ve una persona muy iracunda, es muy probable que tenga problemas de lujuria. Muy probable. No sé por qué pasa eso. He investigado y no he encontrado ningún estudio sobre la relación de estas dos tendencias. Em, Sin embargo, pues yo lo había notado y se lo escuché también a un sacerdote que hace liberaciones. Él me corroboró esto, aunque tampoco sabe explicar bien por qué. Mi teoría, lo que yo pienso, es que a través de la lujuria, es decir, a través de una sexualidad desordenada, despojan un poco esa ira que llevan por dentro. Esa es mi teoría. No tengo por ahora cómo comprobarla, pero eso es lo que yo he visto. Bueno, otra consecuencia de no perdonar nos asemeja al primero que odió, es decir, nos asemeja a Satanás, porque él fue el primero que odió, fue el primero que no quiso perdonar, el primero que no quiso arrepentirse y que se llenó de soberbia. Además, da poder de hacer daño, le da al otro poder de hacerme daño a mí. ¿Por qué? Porque si yo me encuentro a esa persona, se me daña el día, se me revuelve el estómago, me da de todo. En cambio, si lo he perdonado, es nada, lo veo, lo saludo con toda la amabilidad. Si me reconcilié bien, si no me reconcilié, pues nada, lo saludo con toda la amabilidad y chao. O sea, los saludo, soy amable, con todo el amor, pero de lejitos, si esa fue la elección, si la elección fue no reconciliarse con esa persona. Sin embargo, pues como perdonar es obligatorio, pues ya no va a estar esa molestia ahí. Eh, pero si no, pues la otra persona tiene todo el poder de hacernos daño, de dañarnos el día, todo nos va a amargar, todo lo que diga esa persona nos va a amargar, lo que haga nos va a dar rabia, bueno. Y la consecuencia pues más grave de todas, no ser perdonado. Esa es la consecuencia más grave de no perdonar. Todos sabemos que la condición para ser perdonado es perdonar. Y si no somos perdonados, pues que viene la condenación. Esa es la consecuencia más grave de todas.
Entonces, ¿cuáles son los niveles del perdón? Primero, perdonar a Dios. ¿Por qué perdonar a Dios? Si Él no ha hecho nada malo. Efectivamente, Dios no hace absolutamente nada malo. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tendemos a culparlo por todo lo que nos pasa. Muchas personas lo culpan por la muerte de algún ser querido, la pérdida del trabajo. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué me dejaste solo? Bueno, en fin. Eh, entonces, no es que realmente tengamos algo que perdonarle a Dios, sino que tenemos que sacar y sanar todos esos rencores que tenemos contra Dios, esas cosas de las que nosotros lo hemos culpado. Segundo nivel del perdón, perdonar al prójimo. Eh, y tercer nivel, perdonarse a sí mismo. Hay que perdonarse a sí mismo, este es el nivel más difícil. Esto es lo más difícil de todo, perdonarse a sí mismo. Muy difícil. La gente perdona con mucha facilidad a cualquiera, pero a sí mismo no. Lo he visto mucho en todos mis consultantes. Muy difícil perdonarse a sí mismo. Entonces, ¿qué hay que perdonarse? Los propios errores y pecados. Hay que perdonarse el carácter. A lo que a uno no le gusta de su propio carácter, lo que a los demás no les gusta del carácter de uno. Hay que perdonárselo. Y hay que corregirlo, claro, pero hay que perdonárselo. Hay que perdonarse el no haber respondido a los llamados de Dios. Es decir, personas que se culpan porque resulta que estaban llamados a la vida religiosa y se casaron, o estaban llamados al matrimonio y se metieron a la vida religiosa. Bueno, eh, cualquier llamado que tuvieran de Dios y no lo siguieron y se dan látigo toda la vida por eso. Nada, hay que perdonarse también. Al final, el único llamado verdadero es el único llamado grande, trascendentales a la salvación, a la santidad. Todos los demás son caminos, que si se casó, que si se metió a la vida religiosa, esos son caminos para llegar a la santidad, pero al final, por cualquier camino se puede llegar a la santidad. Entonces, perdonarse el no haber respondido a los llamados de Dios. Perdonarse el aspecto físico, todos los defectos que uno tenga o que uno considere que tenga a nivel físico. Y perdonarse por las condiciones sociales, económicas, que quisiera tener más dinero y no lo tengo, o quisiera ser de una mejor condición social, perdonarse también las condiciones intelectuales, que quisiera ser más inteligente, que no sé quién es más inteligente que yo quisiera ser como él, bueno, todas esas cosas, todas esas características, hay que perdonárselas a sí mismo. Bueno, entonces, ¿cómo se perdona? Eh, Eso, como les decía hace un momento, es una pregunta bastante común o una actitud bastante común. Quiero perdonar, pero no sé cómo. Entonces, ¿cómo? Acá están todos los pasos. Primero, convertirse. Convertirse es lo primero. Sin conversión, no digo que no se puedan sanar ciertas heridas, sí se puede, pero al final van a salir otras. Porque sin conversión, pues se vive en constante pecado. Por tanto, siempre van a estar nuevas y nuevas y nuevas heridas ahí. Es como estar limpiando charquitos. Se limpia un charquito y al ratico tiene otro. Y limpia otra vez el charquito y otro más grande. Y va y lo limpia y así. Toda la vida limpiando charquitos en lugar de ir a ver dónde es que está la gotera por la que se están haciendo esos charquitos y sanarla de raíz. Em, Además, sin conversión, pues pasa lo que Jesús nos dice. Uno sana, limpia la casa, pero bueno, el demonio sale, pero va feliz de la vida, se consigue otros 7 y vuelve y encuentra la puerta abierta. ¿Por qué? Porque no hay una verdadera conversión, porque hay pecados y heridas de las que esos demonios se pueden agarrar. Entonces el feliz de la vida se consigue otros 7 y vuelve y nos deja peor que antes. Entonces, convertirse es lo principal.
De ahí pues viene la confesión, un buen examen de conciencia, una buena confesión si es posible de toda la vida, una confesión de vida. Eh, Segundo paso, identificar las heridas. Al principio les hablaba de cuáles eran las heridas emocionales que podíamos tener. Entonces, tengo heridas por agresión, me golpearon, me insultaron, em, me pegaron, presencié las peleas de mis padres, presencié las peleas entre mis padres y mis hermanos, o presencié las peleas de mis padres con otras personas, o mis papás siempre estaban peleando conmigo. Todas esas heridas de agresión, ¿cuáles tienes tú? ¿Qué heridas de abandono tienes? Repito lo que decía al principio para ayudarte a identificar cuáles son esas heridas. Eh, Fuiste abandonado, tus papás murieron en los primeros años de vida, alguno de tus padres dejó el hogar en tus primeros años de vida, tus papás se separaron, se divorciaron, eh, o tus papás estaban ahí pero nunca fueron un apoyo para ti, no podías recurrir a ellos, eran negligentes o eran extremadamente autoritarios, no daban un abrazo, un beso, un te quiero, un te amo. O de pronto fuiste adoptado, fuiste dado en adopción, o estuviste en incubadora, te sentiste abandonado en algún momento de tu vida. Ahora heridas por abuso sexual. Fuiste manoseado con o sin consentimiento en la infancia o adolescencia, violado, estuviste expuesto a pornografía, a masturbación, has participado directa o indirectamente en abortos. Bueno, y heridas de tipo espiritual. Tu concepción se dio en pecado, es decir, tus papás no estaban casados, no estaban bajo el sacramento del matrimonio cuando fuiste concebido. Has tenido prácticas ocultistas, cualquier tipo de práctica ocultista o prácticas de estados alterados de conciencia, eh, hipnotismo, yoga, cualquier práctica donde la conciencia se viera alterada. Todas estas cosas, anótalas, haz una lista de todas las heridas que tienes, todas. Eh, una vez tengas esa lista, ya sabes dónde están tus heridas, ya sabes clasificarlas, y ya sabes qué es lo que hay que sanar. Ahora, ¿cuál es el tercer paso después de haber identificado esas heridas? Em, Tomar la decisión de perdonar. Salga o no del corazón, tomar la decisión de perdonar. Así cueste. Ahora, ¿se puede perdonar de mala gana? Hay una parábola donde Jesús eh, explica cómo un papá le dice a su hijo, ve a trabajar a la viña. Y el hijo le dice, sí, 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 yo voy. Y no fue. Y le dijo al otro hijo, hijo, ve a trabajar a la viña. No, no, yo no voy, pero fue. Y Jesús les pregunta a las personas a las que les estaba contando la parábola, ¿quién hizo lo correcto? Y todos les dicen, pues el que fue. Dijo que no iba, pero fue. Ese fue el que hizo lo correcto. Entonces, ¿se puede perdonar de mala gana? Sí, se puede perdonar de mala gana. Este hijo fue de mala gana, pero fue y lo hizo. Entonces, el problema con eso es que la mayoría de gente espera que nazca del corazón. La gente espera sentirlo para poder perdonar.
y eso no va a pasar. No puede basarse en sentimentalismos porque es que si uno se queda esperando a sentir el deseo de perdonar, pues no, eso no va a pasar. El perdón es una decisión, primero sale de la boca y después llega al corazón. Entonces yo primero decido perdonar, aunque me duela en el alma y aunque no lo sienta y no quiera, yo digo, te perdono. Quien quiera que seas, te perdono. Aunque me cueste y me duela y no me nazca del corazón. Con el tiempo va a ir llegando al corazón. Bueno, ¿por qué tengo que perdonar? Básicamente por interés, todo lo que ya vimos antes. Para yo ser perdonado, para que Dios me perdone a mí, para tener paz en mi alma. ¿Significa que deja de doler? No, no necesariamente. Que una mamá perdone el asesinato de su hijo, por ejemplo, no le va a quitar el dolor de haber perdido a su hijo. El dolor de haberlo perdido probablemente esté ahí siempre. Probablemente ese dolor no se vaya nunca, pero queda la paz de no tener ese rencor y esa rabia contra la persona que lo mató, por dar un ejemplo. Entonces, en algunos casos dejará de doler, en otros no. Depende de la gravedad de la herida. Cuarto paso, excusar, que no es justificar, pero ayuda mucho para perdonar, excusar a la otra persona. Tratar de entender por qué es como es, qué heridas puede tener esa persona para haber hecho lo que hizo, qué tan herida puede estar, qué le habrá pasado en su infancia, qué carencias tiene. Entender eso o imaginárselo ayuda a perdonar, que no es justificar en ningún momento, es decir, que lo que la persona hizo estaba bien, no, lo que la persona hizo está mal y punto, pero tratar de entender por qué hizo lo que hizo ayuda mucho a perdonar más fácilmente, ayuda a verlo con más misericordia. Finalmente, para poder perdonar es importantísimo ponerse en la presencia de Cristo por medio de María y reconocer con humildad que uno no puede solo. Jesús le dice eh, a los fariseos, si no estoy mal, creo que es a los fariseos, cuando le bajan la camilla con un paralítico, él dice, eh, ¿qué es más fácil, perdonar los pecados o decir, levántate y anda? Él también les dice, entonces, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, etcétera, etcétera. Todos conocemos esa sanación que hubo ahí, pero me quedo en esta frase. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados. ¿Qué significa? Que nosotros no tenemos que perdonar solos. Si Jesús tiene poder para perdonar, pues perdonemos con el perdón de Él. Entonces, reconocer con humildad que uno no puede solo. Perdonar con el perdón de Jesús. Resalto acá con humildad, mm, porque hay personas que mm, exigen la sanación de una manera muy soberbia. Y esto que voy a decir puede generar un poco de controversia, o de resistencia en algunas personas, sobre todo si alguno de ustedes ha sido muy cercano a denominaciones protestantes. Esto le puede chocar un poco, pero es importante decirlo. Ojo con esas personas o con esa manera de exigir la sanación diciendo, por ejemplo, es que yo decreto y yo declaro que soy sana. Ojo con ese decreto y declaro, porque esa no es la manera en la que nos acercamos a Dios. En la liberación, para los que saben del tema, en la liberación
Al demonio tú le exiges que se vaya, o en un exorcismo, que pues solo lo puede hacer un sacerdote. Al demonio se le dan órdenes, pero a Dios no. Al demonio le ordenas, a Dios le suplicas. Ojo con la actitud con la que nos acercamos a Dios. No es yo decreto y yo declaro, es si Dios quiere, como Jesús lo hizo. Padre, si quieres, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O como se le acercaron algunos enfermos a Jesús, Señor, si quieres, puedes curarme. Si quieres, no es que yo decreto y declaro. Entonces, es si Dios quiere. Ojo con la soberbia en la manera como le hablamos a Dios. Es un virus protestante que se nos ha metido muchísimo en la Iglesia Católica, como eh, algunos otros errores protestantes que se han metido muchísimo dentro de la Iglesia. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Lamento mucho si de pronto a alguno le choca lo que estoy diciendo, pero es importante decir. Entonces, ¿cómo se pone uno en la presencia de Cristo? Se puede revivir el momento con Jesús. Hay muchas personas que evitan muchísimo recordar el momento doloroso. La lucha no es no recordarlo, no se trata de evitar recordar, recordar ese evento. Más bien, trata de recordarlo, pero con Jesús ahí. Vívelo con Jesús al lado. Imagínate Jesús siempre a tu lado, siendo herido contigo. El momento en el que te pegaron, le pegaron a él. En el momento en que te insultaron, lo insultaron a él. Cuando te abusaron, lo abusaron a él. Recordar ese momento con Jesús ayuda mucho a sanar ese recuerdo. Ofrecer ese dolor, unirlo a la cruz de Cristo. Todo dolor que no se ofrece a Jesús es desperdiciado, es un sufrimiento desperdiciado. Pero todo sufrimiento que se le ofrece a Dios, que se une a su cruz, tiene un valor redentor. Todo dolor que tú tengas, toda herida que te hayan causado, eh, cualquier dolorcito, el más mínimo dolor de cabeza, todo sufrimiento, toda incomodidad, siempre ofrécesela a Dios, siempre, siempre, siempre. Acostúmbrate a ofrecerle todo a Dios, todo, únelo a su cruz. Eso también ayuda a sanar esas heridas. Orar por la otra persona también ayuda muchísimo. Orar por la otra persona, por la sanación de las heridas del otro y de mis heridas. Eh, Así lo hacía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa oración es la que todos debemos hacer. Orar por esa otra persona que nos lastimó tanto, con rabia y todo, pero ora por ella. No importa, no importa si al principio sale con rabia o con resentimiento, ora por ella. Y ora por la sanación de tus propias heridas. Ahora, un par de recomendaciones que funcionan bastante bien y que se las doy a muchísimos de mis pacientes y que he visto lo milagroso que es orar de la siguiente manera. Si tú sientes que te queda muy grande perdonar, que te sobrepasa, que no lo logras, está esto que te digo, perdona con el perdón de Cristo. Puedes orar de la siguiente manera. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Perdónalo tú por mí. Repítelo todas las veces que sea necesario. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Perdónalo tú por mí. Y vas a ver cómo al perdonar con el perdón del Señor, poco a poco ese odio va disminuyendo, ese rencor va bajando y bajando y bajando hasta que ya no está. Puede llevar tiempo, el perdón no pasa de un día para otro y no hay que sentirse culpable por eso tampoco. Mientras tú estés luchando por perdonar, no importa cuánto tiempo te lleve, lo importante es que no dejes anidar el rencor. No importa si te lleva un año o 2 años perdonar a alguien. Lo importante es que no dejes de luchar. O sea, no tienes que dejarte comulgar por eso ni nada.
porque igual estás luchando por perdonar. De verdad, de corazón lo estás intentando y Dios conoce esa lucha. Entonces, repite esta oración todas las veces que lo necesites. Señor, yo no puedo, tú sí puedes, perdónalo tú por mí. Otro ejercicio que te recomiendo muchísimo, muchísimo, es utilizar el momento de la paz en la misa, aprovecharlo al máximo, sacarle el jugo a ese momento. Ese es el momento de reconciliación, de perdón más grande que pueda haber porque se está haciendo dentro de la misa. Se está dando la paz de Cristo a las otras personas. Entonces, si eh, alguien te hizo mucho daño, no importa si no lo tienes al lado, pues mentalmente, después de haberle dado la paz a los que tienes al lado, mentalmente repites, fulanito, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón. Todas las veces que puedas, que alcances, ese momento es cortico. Entonces lo que alcances, en el momento en el que el sacerdote hace la elevación, ahí ya paras, ahí ya se acabó el momento de la paz. Pero mientras estás en ese momento de la paz, todo lo que alcances, repite en tu cabeza. Fulanito, la paz sea contigo, te perdono y te pido perdón mentalmente. Este ejercicio es súper milagroso. Aunque uno no le dé la paz a la persona, digamos, de frente, tú estás dándole la paz espiritualmente en la misa. Entonces las personas empiezan a cambiar. Tú sanas y la otra persona empieza también a sanar. Es súper milagroso. No sé cómo hace, cómo funciona, cómo hace Dios para sanar tanto, pero es muy milagroso. Las otras personas se nos empiezan a acercar con una actitud diferente. Esos que eran súper antipáticos y groseros, de repente se empiezan a acercar con amabilidad, con paz. No importa si tú nunca le diste la paz de frente, pero lo hiciste en la misa. Entonces Dios se encarga de sanar tu corazón y de sanar el de la otra persona. Te aconsejo muchísimo este ejercicio en todas las misas. Dale la paz a esas personas que tanto te cuesta perdonar. Haz una lista, además de una lista de las heridas emocionales que ya te la había sugerido, hacer la lista de todas las heridas emocionales que tú creas que tienes. Haz otra lista, además de todas las personas a las que tú tengas que perdonar y o pedir perdón. De toda tu vida, de toda tu vida, no importa si tú crees que ya las perdonaste. Desde que tengas memoria, haz una lista de todas las personas a las que debes perdonar. Eh, y empieza a hacer este ejercicio con ellas. Una por una, perdónalas. Fulanito, la pasé contigo, te perdono por tal y tal cosa y te pido perdón por tal y tal cosa. Si es necesario, agradeceles mentalmente lo que haya que agradecer. Eh, no es necesario ir a buscar a estas personas. Si son personas que ya están atrás, ya quedaron en el pasado, son personas que no conviene o no es prudente buscar, no es necesario buscarlas. Todo este ejercicio puede ser en oración, tú solito puedes imaginarte agradeciéndole a esa persona, perdonándola por todo, pidiéndole perdón por todo lo que a ti te corresponda. Entonces aprovecha estos consejos que te doy. Em, pues en esta diapositiva te dejo todos los pasos para que los apliques. Cualquier pregunta, cualquier caso en particular, eh, no sé si tienen algún caso difícil, alguna pregunta, alguna duda, si de pronto no fui clara en algo, me pueden escribir. Aquí les dejo mis datos de contacto. Bueno, en Facebook les dejo el Facebook de la parroquia para que le den like a la página de la parroquia en Facebook. Eh, y pues les dejo mi WhatsApp. Escríbanme a ese WhatsApp si tienen alguna duda, si necesitan ayuda en alguna cosa en particular. Eh, pues cualquier cosa en la que yo les pueda ayudar, en las que le pueda ser útil, a la orden para lo que necesiten mientras esté en mis manos con todo el amor y el gusto. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este taller. Lo tenía planeado de una manera diferente, pero pues dada la situación que estamos eh,
sobrellevando en este momento, pues no nos fue posible vernos personalmente. Quería pues hacerles todo el taller de reconocimiento de heridas, quería darles un cuestionario donde pueden identificar con mayor detalle todas sus heridas, todo eso, pero pues no nos es posible por el momento. Sin embargo, les estoy dando todas las herramientas para que lo hagan por su cuenta. Hagan las listas que les digo. em, si es necesario, vuelvan a repasar la charla. Em, Les dejo nuevamente la diapositiva donde están todos los pasos para perdonar y háganlo, háganlo. No se queden con esas heridas, no se vayan con esas heridas a su juicio. Que cuando llegue el momento de nuestro juicio todos estemos totalmente sanos y en paz con todo el mundo. Em, entonces, bueno, espero que les haya sido de utilidad, ha sido con todo el amor. Em, Les pido disculpas si de pronto algo no quedó claro o si de pronto no era lo que esperaban, pero pues básicamente esto es la sanación interior, entonces aprovechen. Dios les bendiga, les mando un abrazo enorme, mucha fortaleza en estos momentos em, y pues a luchar, estamos en batalla espiritual, entonces mucha oración y Dios les bendiga, les mando un abrazo enorme a todos y espero que podamos volver a vernos pronto todos los equipos y vamos a estar nuevamente en comunidad. Un abracito.